Buenas tardes. Bueno, en la última clase nosotros vimos el concepto de potencial y de campo eléctrico. Ahora vamos a aplicar el campo eléctrico para demostrar ciertas propiedades del campo al potencial. Primero, un potencial es el trabajo neto que ejerce una carga determinada en un campo eléctrico. Es decir, tengo una carga fuente Q1 que tiene una energía potencial electrostática. ¿Se acuerdan del concepto de trabajo mecánico? Fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo, aquí es de manera análoga, dado que fuerza es carga por campo eléctrico y campo eléctrico. ¿Se acuerdan que era igual a K por Q partido en R cuadrado, dada la existencia de una carga puntual? Y yo lo vuelvo a multiplicar por el radio, entonces me quedaría nuevamente el valor de, lo vamos a escribir acá, trabajo neto de un campo eléctrico va a ser igual a fuerza eléctrica por R, que sería el radio de R, que es el desplazamiento. Pero como el concepto de campo eléctrico es E por Q, ¿cierto? Y por R, y nuevamente es desde un punto A a un punto B, entonces la intensidad del trabajo del campo de la energía potencial electrostática va a ser igual a K por Q partido en R, ¿cierto? Porque era K por Q partido en R cuadrado y R cuadrado por R, 1 partido en R cuadrado me queda R. De esta manera, el punto de carga de prueba del sistema adquiere una energía potencial cuando no existe una superficie equipotencial, sino que existe un trabajo en torno a la partícula eléctrica. El trabajo realizado por la fuerza electrostática para llevar una carga Q desde un punto A un punto B se puede expresar como una función de la diferencia de potencial. El trabajo neto de la partícula A a la partícula B es Q por BA menos Q por BB y me va a quedar expresado como la carga neta de la partícula multiplicado por la variación del voltaje. Y de aquí nace el concepto de volt. El volt es la capacidad que tiene el trabajo mecánico que tiene una determinada carga eléctrica acumulada en un espacio para hacer un trabajo mecánico. De esta manera, todas las cargas que tienen a moverse modo que el trabajo de la fuerza sea positivo, es decir, de modo que disminuyen su energía potencial, esto significa que la carga positiva se mueve donde el potencial eléctrico disminuye. Esa es la carga de prueba. Es decir, mientras más te alejas, generas más diferencial de potencial y por tanto va a disminuir el potencial porque se está alejando de la fuente de corrientes. Y la carga de prueba negativa se mueve hacia donde el potencial aumenta. Lógico, porque mientras más sea la distancia, mayor potencial vas a detectar y mientras más te alejes, más disminuirá. Por tanto, de sentido negativo. Y esto que han expresado en superficie y potencial cuando tú te acercas es positivo y la carga es negativa. Cuando vence una superficie, la fuerza electrostática no realiza trabajo porque cada dos puntos son iguales. Por lo tanto, el voltaje es nulo, no hay diferencia. En cambio, cuando se sale de las líneas, es negativo porque no está ejerciendo aumentando la distancia, disminuyendo, es positivo, se aleja. Eso significa que es una convención que uno determina porque en realidad lo que yo estoy calculando es la variación de puntos. No importa convencionalmente de puntos, lo que importa es la variación de la distancia entre el punto inicial. ¿Sí? Por eso son trabajos de una magnitud de tipo escalar y no vectorial. Por lo tanto, con campo eléctrico, la Q tiene cuadrado en tono, entonces, como fuerza igual carga por campo eléctrico, por lo tanto, trabajo neto es la variación de energía potencial eléctrica, finalmente inicial es Q por B, ¿cierto? Por lo tanto, B es igual a U partido en Q y B es igual a K por Q partido en R, ¿sí? De la misma manera, U es igual a K por Q1 por Q partido en R, cuando hay una fuerza electrostática, y esta energía potencial eléctrica vamos a medir en Joule. Por lo tanto, en toda superficie equipotencial, el trabajo neto va a ser igual, va a ser 0, se va a conservar, va a ser igual a Q0 por B2 menos B1, donde va a haber un diferencial de potencial en el voltaje por la carga. El trabajo eléctrico en cualquier carga de superficie será siempre 0. Nuevamente te lo reitero. Esto Q
el voltaje igual a Q partido en 4 veces pi por teta 0 partido en R, dado la constante dialéctica en el vacío. Eso es para condensadores que los vamos a ver con el ejemplo. El potencial producido por un dipolo ya lo vimos en la clase pasada, pero es igual a equivalente al campo eléctrico por la distancia R, y quedaba expresado en un condensador de placas planas como Q partido en 4 veces pi por teta 0 por R. Eso es lo que vemos hoy en la parte teórica. Ahora veremos la aplicación en el modelo de Bohr, en los generadores Van de Graaff, en el cálculo de potencia. Entonces, cuando nosotros tenemos el átomo de hidrógeno y es golpeado por un fotón, como se ve en este video, emite un determinado espectro de emisión que va a estar dado por E igual a H por F, que es la cuantización de la energía del fotón. Entonces, yo quiero calcular la longitud de onda. El espectro de emisión que va a emitir un determinado electrón frente a un determinado fotón me va a quedar equivalente a 1 partido en lambda es igual a la constante de las líneas de Balmer, que va a ser 2pi cuadrado por n por q elevado a la cuarta partido en hq, que está formado por valores fijos, y esa constante de Balmer, y que también fue reducida por Rydberg, el espectro de emisión del átomo de hidrógeno y en otras ondas sonoras, lo multiplicó por 1 partido por el nivel cuántico final, al cual salta el electrón, elevado al cuadrado, menos 1 partido, eso es un menos, el nivel cuántico inicial al cuadrado. Y eso te va a dar la longitud de onda del espectro de emisión. Puedes despejar el valor de B a partir de esta expresión matemática de los dos postulados anteriores. Entonces, 2pi por cuadrado partido en n por h, por ejemplo, la velocidad es 2.18 por 10 elevado a 8 centímetros por segundo partido en n. Entonces, mientras más grande sea n, más pequeña va a ser la velocidad y se va a dividir en múltiplos constantes. Entonces, por el primer orbital se va a partir en 1, por el segundo partido en 2, por el tercero partido en 3, y de esa manera se va a llegar a esa igualdad. Ahora, cuando yo deduzco el tamaño de la órbita del átomo y sustituyo la función del radio en cada uno de los valores, me va a quedar igual a 0,53 Armstrong por n cuadrado. Y eso a mí me va a dar el valor del radio del átomo de hidrógeno, ¿sí? De esa manera yo voy a poder calcular los espectros de emisión que yo estoy viendo aquí. Son estos átomos en los cuales yo voy a poder calcular cada uno de los valores del cuantizado de la energía. ¿Sí? Eso es todo por hoy.